Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Mazda MX-30, la versión eléctrica, el primer coche eléctrico que tiene Mazda en su catálogo. Es un coche que no es del todo caro, como acostumbramos a ver en Mazda, está muy bien equipado ya de serie. Tampoco es caro irnos a un acabado intermedio o un acabado superior, y la verdad que se lo está poniendo un poco complicado a sus rivales, porque ya os digo que el equipamiento, la facilidad de conducción, es un coche que prácticamente no hay diferencia de conducir un térmico a este eléctrico, porque las sensaciones son prácticamente las mismas en aceleración, en sensaciones de frenada, en sensaciones de conducción. Es prácticamente como llevar un coche gasolina, que se escucha muy poquito, porque tiene un sonido simulado que va a través de los altavoces para darnos una sensación de ir en un coche convencional, ¿no? Ahora en el lanzamiento hay una First Edition, una edición inicial, que por 300 euros más nos añaden bastantes cosillas interesantes del acabado intermedio, ¿no? El acabado intermedio son 2.000 euros más, y el acabado superior nos vamos a 38.000 euros sin descuentos, unos 34 o 35.000 euros con descuentos. Es un precio que, como os digo muchas veces en Mazda, ¿no? Quizás yo en otros Mazda me iría a un acabado Zenith o algo así, pero quizás en el MX-30, por lo que cuesta irnos a acabados superiores, quizás me quedaría con el inicial, ¿no? El inicial ya tiene prácticamente todo. Fijaros en la lista de equipamientos que tiene ya solo la versión inicial, que está muy bien. Hombre, si tienes la ocasión de comprar un First Edition, pues la verdad es que te añaden algunas cosillas. Es un coche bastante pequeñito para ser un subeléctrico, porque los eléctricos suelen ser bastante grandotes, no llegamos ni a 4,4 metros de largo. Está basado en la misma plataforma que el CX-30 y eso sí, pesa un poquito, sobre 1.700 kilos, pero básicamente porque las baterías pesan 350 kilos. Batería de 35 kilovatios que nos da una autonomía de unos 200 kilómetros de autonomía en real. A pesar de estar basado en la plataforma del CX-30, como siempre, a las marcas les encanta innovar y hacer cosas raras con los eléctricos, y el MX-30 no es diferente, ¿vale? Tiene una cara de susto que mete miedo. Los faros como muy metidos hacia adentro, una entrada de aire bastante grande, y la entrada de aire inferior tiene las láminas que se abren y se cierran para dejar entrar el aire. El espacio que hay en el motor es muy grande, pero básicamente porque el año que viene supuestamente dicen que van a sacar una versión con rango extendido, le van a añadir un motor rotativo de un rotor para sumarle un poquito de autonomía al MX-30. Todavía no se saben datos ni nada, pero el apartado eléctrico va en la parte izquierda del motor, y el motor rotativo de un rotor iría en la parte derecha, en la zona del conductor, más o menos por curiosidad. Es un coche que, ya os digo, viene bien equipado. Los faros delanteros, lo único que cambia es que la luz diurna en su versión inicial sería en halógeno y el resto sería todo en LED, y en sus versiones intermedias y altas sería delantera y trasera todo en LED. Sí que cuando lo vemos de lado ya nos extraña un poco, por ejemplo, que no hay tirador en la parte trasera. Las ventanillas traseras son un poquito más pequeñas de lo habitual. En vez de hacer un CX-30 eléctrico, no, han decidido innovar. Hay a gente que le parece guay, hay a gente que no le parece tan guay. ¿A qué me refiero? Para entrar en las plazas traseras, la puerta delantera tiene muchísimo ángulo de apertura, y la trasera es una puerta que se abre a modo como si fuera el RX8, ¿no? Es una puerta que, bueno, el acceso a la parte trasera es diferente. Quizás me guste más el del CX-30, os soy sincero, pero bueno, es así. Luego lo veremos, tanto el acceso a la parte trasera como el espacio en altura y demás, y también el tamaño de ventanilla. Con la versión inicial no, pero que con la versión Evolution, la versión intermedia, ya tenemos el acceso sin llave. Podemos bloquearlo a través de la manilla, podemos desbloquearlo a través de la manilla sin tener que sacar la llave. Y una cosa que a mí me encanta de Mazda con el acceso sin llave es que no tocas la llave en ningún momento, te alejas y simplemente detecta que te has alejado y se cierra automáticamente. A mí esto me encanta porque, bueno, te despreocupas un poco, ¿no? Sales del coche, empiezas a andar y simplemente escuchas el pitido y ya está. Esto me encanta, pero claro, a lo mejor pagar ese acabado intermedio tiene más cosas, ¿no? Como son los faros delanteros o algunas cosillas, pero también pagar esta versión intermedia por el acceso sin llave,
podría ser una opción, podría ser una opción. Lo que os decía, muchísima ángulo de abertura de la puerta, el acceso es cómodo, es bien, sin problema ninguna. Una vez que nos montamos, hay varios detalles. Primero, lo hay en dos opciones de versión, el vintage y el moderno. La diferencia, el tapizado. El tapizado o lo hay en parte central gris y lateral en blanco, o lo habría, como lo estáis viendo ahora, que sería en gris con el lateral en marrón. Yo quizás me quedaría con estos en negro con el lateral en marrón. La consola central, si os fijáis, es flotante, tiene la pantalla flotante, tiene la palanca de marchas flotante porque no está conectada a ningún tipo de mecanismo mecánico, y si os fijáis hay bastante corcho, y eso es porque bueno, este año celebran el centenario Mazda, y Mazda pues empezó dedicándose un poquito al sector del corcho, ¿no? Entonces bueno, aparte de que para darle un poquito de aire, pues un poco eco o algo así, en algunas cosas pues este coche utiliza corcho, y también utiliza plástico reciclado para algunas partes de su coche, ¿no? Como son por ejemplo las puertas, o sea, para los paneles de las puertas. Es un coche que tiene una pantalla bastante grande para el clima y una pantalla bastante grandota para el sistema multimedia. También tiene una pantalla central, entonces poco a poco Mazda se está tecnologizando. Se está volviendo un poquito más tecnológica en ese aspecto, nos está modernizando un poquito más. Reposabrazos, si os fijáis, regulable en distancia, y la postura de conducción en la parte delantera, si no es así un poquito por la pantalla y un par de detalles, es como ir en un CX-30. Quien se haya montado en un CX-30 es prácticamente lo mismo, ¿vale? La misma posición, la misma postura, la visibilidad es prácticamente la misma. Dependiendo del acabado tenemos asientos regulables manualmente o eléctricos, como es en este caso. Regulación en altura, regulación en inclinación de la parte delantera del asiento, regulación en distancia y del respaldo. Si os fijáis, son bastante envolventes, son cómodos, sinceramente son unos asientos muy cómodos, un pelín duros en la parte de abajo, pero bien, recogen bien, son confortables en general. Y con el volante regulable en distancia y en altura, y si os fijáis la regulación es enorme, o sea, es muy grande. Pero si le damos el tamaño máximo al habitáculo, que sería este, capacidad bien, distancia bien, hasta arriba mido unos 75, nos deben de quedar unos 13 centímetros, entonces de espacio, si sois muy grandes en la parte delantera, pues no creo que hubiera problemas, ¿no? Incluso en la amplitud que hay en estos asientos. Eso sí, en la parte trasera casi no hay plaza, porque estamos teniendo 8 centímetros más o menos. Entonces, si le dais así mucho tamaño, pues lógicamente, ¿vale? Pero lo voy a poner en una posición cómoda para mí, que yo creo que sería esta. Y después veremos el espacio que queda atrás, que la verdad es que está bastante bien. Una de las primeras cosas en las que nos fijamos al entrar es en el lateral, ¿no? En ese tipo de textura, ese tipo de acabados diferentes. Esta es una de esas cosas que serían el plástico reciclado, para darle un punto, un detalle, ¿no?, al coche. Y parece como, no sé, es extraña la sensación de este material. Cuero, vale, cuero sin acolchar. Esto sería plástico duro, esto sería plástico duro, vale. El equipo de sonido sería en el acabado Zenith, en el acabado superior. Tiradores, bloqueo y desbloqueo, elevalunas eléctricos, espejos. Por aquí tendríamos también cuero acolchado, y esto sería plástico con este tipo de color, como si fuera el cuero. La llave la noto como si estuviera vacía, es decir, es muy ligera, pero es una llave bastante grandota, bastante grandota. Si lo queréis bloquear y desbloquear a través de la llave, que ya os digo, si tenéis el acceso sin llave, pues no, ni vais a tocar la llave prácticamente, pero bueno, lo podréis hacer ahí, ¿vale? Es una llave, como veis, muy sencillita. Botón de encendido. En cuanto le damos contacto y lo encendemos, tenemos una pantalla, la del sistema multimedia y la del cuadro, y así estaría
cuando pone la palabra ready en verde, preparado ya para moverse. Esto sería encendido. Empezando por la parte izquierda tenemos una especie de trampilla, un huequecillo muy pequeñito, no sé qué podréis poner ahí. Las memorias para los asientos. Esto sería para los sistemas de seguridad, la cámara de 360 o cámara trasera, los sensores de aparcamiento y por último el control de tracción, ¿vale? Para activar o desactivar ciertas funciones. La ventilación superior, como veis, es muy pequeñita. Y aquí tenéis las luces, ¿vale? Las luces es algo sencillo, simplemente luz de día o posición, cortas, automáticas, luces largas, antiniebla trasero y 4 intermitentes. Las luces varían dependiendo del acabado inicial, tendría luces de día en halógeno, el resto de acabado sería todo en LED. Contacto, encendemos el coche, luces con regulación, ¿vale? Las podemos apagar, que es algo que el otro día comentaba alguien en el canal, que las luces no se podrían apagar 100% por una regulación, pero curiosamente en el MX30 sí que se puede. Luces de posición, como veis, cortas en manual, largas, muchísima potencia de luz, en serio, destellos. Luego tendríamos intermitente lateral. Si os fijáis en la parte de abajo parecería que es el antiniebla, pero no, es el intermitente, además es progresivo. Y 4 intermitentes. También os lo voy a enseñar con las luces así, para que veáis cómo son. Contacto, vale, encendemos el coche. Son unas luces muy curiosas, sobre todo por el tema del intermitente, vale, que sea así, con ese tipo de encendido. La verdad es que ¿os gusta más así o más seco como suelen ser normalmente los LEDs? No sé, como curiosidad. Luz de freno, mucha intensidad, sinceramente. Marcha atrás, los 4 intermitentes que habíais visto y el lateral y el antiniebla. Si lo desbloqueamos a distancia, se encenderían las luces delanteras, también las luces de posición en la parte inferior, y desde la parte trasera también luces de posición traseras, luces de matrícula en blanco, que me parecen unas luces muy bonitas de noche, muy bonitas con las luces de matrícula en blanco. Opcionalmente se puede poner luz interior en muchas partes del coche, como por ejemplo en las puertas, en la parte de abajo al abrir las puertas, en las zonas del portabebidas de la puerta lateral. También se pueden poner en varios puntos del interior del habitáculo. Eso, quien se lo quiera añadir, puede. En el interior del habitáculo, cuando entramos en el coche, contacto, vale, esto sería el contacto sin encenderlo, y las luces todas serían en blanco, vale, todo iluminado en blanco. El volante también tendría los botones en blanco, el cuadro se vería así. Vamos a encender un momento por si cambiara algo, que no lo creo. Parte central, vale, sistema de clima, y hacia atrás. En la parte de arriba tenemos
luces delanteras y traseras, luz completa, luz de lectura izquierda y derecha, vale, lo que nos va a dar, como veis, muy buena luz dentro del habitáculo. Y si encendemos la parte trasera, estaría en la parte central del techo y también tendríamos muy buena luz en las plazas traseras. Luz muy potente. Gracias a la bombilla lateral que hay en blanco, sinceramente la luz que hay en el habitáculo, en el maletero, es muy buena, ¿no? Fijaros lo bien iluminado que estaría todo. En luces yo creo que no hay ninguna queja ni ningún problema. Son unas luces muy buenas, tanto delanteras como traseras, y oye, está bien. La parte superior es de goma, ¿vale? Es una goma que hace el efecto de cuero, ¿vale? Esto sería una especie de plástico, pero no llega a ser del todo duro, por lo menos no con un tacto duro. Esto sí que sería goma acolchada, y ahí tenéis el head-up display que ya viene de serie con todos los MX30. Este sería el volante de serie que hay, no hay otro tipo de volante, y es el típico volante que tenemos en Mazda prácticamente siempre, ¿no? Con los botones de la derecha de volumen, cambiar de emisora, cambiar de función hacia adentro, comandos por voz, teléfono, el botón de información. Esta es la única que podemos cambiar en la pantalla central. Tenemos tres, sería velocidad, velocidad con información, y el coche pues con los sensores de radar, líneas y demás, y nos va avisando todo lo que tenemos en nuestro entorno. El consumo que me está haciendo a mí es de 17,4 kilovatios cada 100 kilómetros, que bueno, a ver, es un consumo para el entorno en el que lo he probado medio, normal. En la parte derecha tenemos el control de velocidad con limitador de velocidad, con ayuda del asistente de líneas, ¿vale? Para ayudarnos con el volante. Deciros que prácticamente no ayuda mucho, o sea, cuando sí que nos acercamos a una línea nos corrige, pero tampoco va como con muchos coches que va conduciendo automáticamente, ¿vale? No va guiando el coche automáticamente. Para cambiar la distancia que queremos con respecto al delantero y para modificar la distancia que le tenemos asignada al control de velocidad. Detrás hay unas levas, que esas levas van a variar la retención en 5 niveles. Lo único que hace es pues retener más o menos, a hacer el freno motor, la regeneración más acusada o no, ¿vale? Y en la parte derecha tenemos limpia parabrisas delantero y trasero. El cuadro es muy simple, la aguja de la izquierda nos marca la carga, cuanto más abajo pues más está recargando, y pues la mitad de donde está hacia la derecha sería la potencia, y nos indicaría pues qué tanta potencia estaría consumiendo en ese momento el motor. En la parte central tenemos la autonomía que nos queda, 147 kilómetros en este caso. A la derecha del reloj el porcentaje, 82% en este caso. Y debajo pues nada, el coche es nuevo, creo que tiene una semana, la temperatura y bueno, el resto de información que ya os habéis visto, que lo único que va a variar es lo que habéis visto, ¿vale? Reloj, información y poco más, y no se puede cambiar prácticamente nada más. Y a la derecha pues otra vez porcentaje de batería y temperatura de la batería. La batería es refrigerada por agua. La pantalla es la misma que tiene el CX30. Tenemos el menú, ¿vale? En el que tenemos la información, tenemos entretenimiento como es música, audio por Bluetooth, audio por USB y demás. O sea, si entramos podemos entrar en fuentes, lista de fuentes, y ahí podéis ver radio digital, Bluetooth, FM, USBs, ¿vale? Como veis, por carpetas y por todo. Luego tendríais teléfono, os marcaría pues vuestro historial de llamadas, contactos y lo de siempre. Navegación, es un navegador muy simple, muy sencillo, no sé por qué hace eso la pantalla en el vídeo, pero bueno, ahí lo veis, ¿vale? Es un navegador muy sencillito. Y por último, configuración, ¿vale? Ahí podéis configurar los tipos de cargas y bueno, tampoco me voy a meter tanto porque si no se haría un poquito largo, pero como veis pues sería eso lo que podríamos ver en el navegador. En información, historial de rendimiento energético,
¿vale? Para que veáis el historial. Monitor de batería, monitor del estado de vehículo, ¿vale? Y por último el manual, por si queréis comprobar algo, buscar algo o algo así. Como veis, tampoco sale mucha información más. Es un sistema multimedia bastante sencillo en ese aspecto. Una cosa buena es que tiene Apple CarPlay y Android Auto ya de serie. Así se vería Android Auto. Bueno, ya lo tenéis visto en más ocasiones. Vamos al menú principal y tenéis vuestras funciones, vuestras aplicaciones, vuestros ajustes, mensajes, notificaciones y todo lo que queráis tener en el teléfono. Pues nada, hay algunas compatibles con Android Auto y lo podréis ver así, entrar en vuestra música, y es una manera de tener integrado el teléfono en vuestro coche, ¿vale? Y lo veréis así, podréis, ya os digo, entrar en vuestra música, reproducirla. Si queréis volver otra vez al sistema de Mazda, le dais a salir y volvéis al sistema de Mazda. Y con Apple CarPlay lo veríais así, también vuestras aplicaciones, vuestras funciones exactamente igual que si fuera el Android, pero bueno, visto de una manera diferente, pero también tendríais vuestras opciones, vuestros ajustes, ¿vale? Todo igual que si fuera, bueno, el Android Auto. La verdad que está genial que este tipo de cosas ya vengan de serie, porque bueno, así no tienes que, por ejemplo, actualizar los mapas ni nada, o sea, tienes tus mapas siempre actualizados y sí puedes elegir los mapas que quieras, como si quieres elegir Waze, como si quieres elegir Google o los mapas de Apple. Se vería así. La verdad es que visualmente gana el coche, bueno, y en funciones, claro está. Si bajamos un poquito tenemos la ventilación de la parte central, 4 intermitentes, el botón de encendido, y hacia la parte central de la consola tenemos la pantalla de la ventilación o del clima. Lo encendemos, subimos temperatura, ¿vale? Bajamos temperatura, diferentes zonas que queremos ventilar, ¿vale? Así, volante calefactado con la versión Zenith, asientos calefactados, también con la versión intermedia, si mal no recuerdo. Y ahí tenéis varias funciones como son recirculación, aire acondicionado, modo eco y el botón de ajustes. Vale. Podéis hacerlo manualmente a través de botones manuales, desempeñamiento delantero, automático, ¿vale? Potencia, desempeñamiento trasero y por último apagado. Tiene opción táctil y tiene opción manual en las partes laterales. Antes de seguir con la parte de arriba, en la parte de abajo tenemos varias cosas como son enchufe, ¿vale? Un enchufe doméstico. Tenemos la tarjeta de memoria, sería esa parte rectangular, y a la derecha los dos USBs tipo A para conectar el teléfono por Android Auto y Apple CarPlay. Más zona con corcho, como veis en la parte de abajo hay un hueco bastante grande, y en la parte de arriba tenemos la palanca con el selector. Cuando activamos R de reversa se baja un pelín el retrovisor, entonces vemos un poquito más la acera y la parte de abajo, y se activa dependiendo del acabado, ya de serie cámara trasera, y dependiendo del acabado la visión de 360 grados, ¿vale? Que como veis, si giramos el volante se mueven las líneas y nos indican hacia dónde iría el coche pues dirigido, que la verdad que tiene muy buena imagen. Y luego neutral y hacia adelante, sin más. Estos serían los botones para el sistema multimedia, freno de estacionamiento y el freno de estacionamiento activado cuando pisemos el freno en un semáforo. Si lo tenemos activado, al soltarlo el coche nos irá hacia adelante hasta que nosotros no pisemos el acelerador. Sería un autofreno de mano, lo pondría siempre que llegamos a un semáforo. No pone el freno de mano como tal, simplemente que aprieta un pelín las pinzas para que no se mueva el coche. Hacia atrás tenemos un par de tapas, por así decirlo, que si no las tenemos podemos poner el teléfono, objetos, cartera, algo ahí, y si las abrimos tenemos doble portabebida, o podemos abrir una sola, entonces pues no habría problema. Vale, parte de abajo forrada de fieltro,
y el reposabrazos sería acolchado, regulable en distancia, y tenemos un huequecillo en la parte central. No hay conectores, no hay nada, simplemente sería todo liso con la parte de abajo forrada. Podemos abrir las tapas, que como veis nos taparía el hueco. Si no, lo tenemos abierto y se podría ver hacia adentro lo que hay. Si le ponemos las tapas, ya está, cerrado. Arriba tenemos el micrófono para manos libres, llamado de emergencia, portagafas, parte de abajo y la parte trasera muy suavecilla, tiene un fieltro muy suave. Las luces que ya habéis visto, completas, de lectura, con las puertas abiertas o no. El espejo, ¿vale?, con la visibilidad que tenemos hacia la parte trasera. Espejo con luz, en LED, blanco. En el acompañante más de lo mismo. Y la guantera, pues es una guantera muy sencilla, toda en plástico duro, y bueno, para poner el manual o la documentación o alguna cosilla. A pesar de que el coche hace ruido dentro de la cabina, es decir, cuando nosotros estamos en movimiento, emite un sonido a través de los altavoces. Esto es algo que me preguntáis de vez en cuando traigo un eléctrico al canal. Ahora que estoy en un parking privado, os puedo enseñar, por ejemplo, que si andamos, el coche hace un ruido exterior para avisar a los transeúntes, a la gente que ande por delante del coche, que nosotros estamos pasando. Escuchar. Y lo mismo cuando vamos hacia atrás. Es un ruido extraño, no sabría definir cómo es ni a qué se parece, pero es un sonido curioso. No hay manera de encenderlo, ¿no? O sea, nosotros aunque pisemos el acelerador, lógicamente, como buen eléctrico, no hace ruido. ¿Vale? Y cuando está el coche en stand-by, si os fijáis, tiene el Mazda con una especie de ondas todo alrededor, y en la parte central esas ondas también estarían reflejadas. La verdad que está bastante bonito el detalle, como detalle. Por el momento no hay opción de tener un techo de cristal ni del estilo, por lo menos en España. Vale, los asientos en la parte central son de tela, una tela bastante curiosa, y de cuero, no es cuero de verdad, pero bueno, de símil en la parte lateral. Vale, de buena calidad, en general bien, regulación eléctrica, parte lumbar. Y para acceder a las plazas traseras tenemos el tirador en la puerta. Como veis, tenemos este tirador, y lo que sí nos obliga es a quitarnos el cinturón de seguridad. Es decir, no tenemos por qué bajarnos del coche, pero sí nos tenemos que quitar el cinturón de seguridad si queremos que pase alguien a las plazas traseras. El acceso es más cómodo en un CX-30, pero bueno, para acceder tenemos detrás un par de botones. Con un botón lo que hacemos es desplazar el respaldo, y con el otro desplazamos la banqueta. Es decir, este le damos hacia adelante a la banqueta y con este le damos hacia adelante al respaldo. Entonces le daríamos un poquito de espacio, pero lo vamos a dejar tal cual estaba antes, que yo creo que es así, que es con mi regulación para ver el espacio que hay en las plazas traseras con la regulación que le acabamos de dejar hace un ratito. Para acceder sí que es bajito, pero es bastante pequeñito lo que es el acceso del coche. Como normalmente lo que hacemos es meter los pies y luego nos metemos el cuerpo, tenemos más espacio. Como en este lo que hay que hacer es entrar el cuerpo entero, porque básicamente la manera de entrar es haciendo así, pues es diferente, que sería una opción, ¿no? Y para cerrar la puerta pues simplemente tiráis y cerráis la puerta, y para abrirla pues nada, empujáis del tirador y ya está. A diferencia, en el asiento del acompañante tenemos esta tira de goma que nos hace un acceso, yo creo que bastante más cómodo que los asientos eléctricos como en el conductor, ¿no? Pero está ahí, como opción está ahí.
Bueno, a ver, una vez que le coges el truco, pues tampoco es tan complicado. En la parte trasera hay un par de detalles. El primer detalle es la visibilidad. Tenemos un pilar central muy grande, una ventanilla trasera no muy grande, pilar en la parte intermedia entre la ventanilla trasera y la de la puerta, que es bastante grande. Entonces la sensación es como un poco la del Mazda 3, ¿no? Que el espacio trasero, si hubiera una ventanilla más grande, sería más cómodo, más confortable, más como el CX-30. Los asientos traseros son un pelín duros, pero sinceramente el espacio pues tampoco es tan mal. O sea, es como cualquier otro SUV. En tamaño hasta la parte delantera, sobre 8 centímetros y medio más o menos. Distancia de pies, sí que el asiento es bajito, casi no me entra el pie, vale, y bueno, no me entra uno delante del otro, pero siendo un coche urbano como es, estando enfocando a ciudad, yo creo que ahí no hay problema ninguno, ¿no? Parte central, yo creo que no entran 3 adultos, lógicamente 3 niños sí que entrarían, y además es plano, ¿no? Entonces se pueden sentar cómodamente. Tenemos un reposabrazos en la parte central, entonces la postura en sí está cómoda. Si no fuera por el tema de la luz, la postura está muy cómoda. Y esto es a lo que me refería. Os fijáis la ventanilla y la trasera. A ver, visibilidad hacia los 3/4. Se agradece esa ventanita pequeñita, se agradece un montón. Pero la verdad es que la ventanita es muy pequeñita. Y en la parte trasera hay una cosa que me gusta, el reposabrazos ese de cuero, porque se hace cómodo tener el codo ahí apoyado y la mano apoyada en la moldura de la puerta. Entonces ese detalle está guay. Asiento trasero, anclajes ISOFIX. La visibilidad hacia la parte trasera, sí que el coche tiene una caída bastante rápida, entonces pues la visibilidad es un pelín más justa, pero por suerte tenemos cámara de visión trasera ya de serie. Reposabrazos con doble puerta de bebida, acolchado. Podríamos salir cambiando el reglaje del asiento, pero lo malo es que le cambiamos el reglaje al conductor, es decir, no hay una memoria que diga, vale, si le das para atrás hasta el punto en el que lo haya guardado, pues no, vale, se lo mueves sí o sí y le cambias la posición. A ver, es cierto que es algo curioso, ¿no? Pero también pensar, por ejemplo, que en el BMW i3 tienen este tipo de entrada y salida, y la verdad que alguno se ve por la calle, o sea que tampoco es un impedimento para que alguien se pueda llegar a comprar un coche, ¿no? Sí que es eso, me da la sensación de que es más cómodo el CX-30, pero han querido innovar en ese aspecto. Desde el exterior sí que no aparenta tanto que la ventanilla sea pequeñita. Y si os fijáis, tenemos 3 colores, dependiendo del acabado podemos tener tritono, que sería parte superior en negro, gris y en este caso sería en rojo. Los colores no son nada baratos, sobre unos 2.000 euros, pero bueno, luego hablaremos de ellos. La parte trasera es como muy concept, ¿no? Es muy conceptual ver a lo mejor los pilotos traseros tan salidos hacia afuera, me recuerdan bastante a los de Ferrari. No sé, la trasera es así un poco que hay que quedarse viendo un rato, ¿no? Es muy redonda, muy lisa, el antiniebla central trasero, las luces son bonitas, tienen un toque, luego tiene esta parte lateral que bueno, le da otro toque, pero sí que es un coche de esos en los que tenemos que quedar un rato viendo para él, diciendo, ¿es bonito o no? Hay que encontrarle las formas, ¿no? Skyactiv es como le llama Mazda a sus nuevos motores o versiones eléctricas. En la parte trasera no hay opción ninguna de ponerle un portón trasero ni eléctrico ni con sensor ni nada. Siempre es mecánico con un botón en la parte inferior, ¿vale? Que nos va a dar acceso al maletero. Y bueno, la verdad es que es un portón bastante robusto, el acceso está bien, la capacidad bien. Y esto lo digo porque lógicamente en el CX-30 es un poquito más grande. Estamos teniendo un coche un poquito raro, un poquito eléctrico, diferente, pero bueno, también con este coche no vas a viajar, ¿no? Igual con el CX-30 sí que puedes viajar, pero este es un coche más urbano, es para ir a la compra, a llevar a los niños, a traer a los niños y no sé, es más urbano, no vas a cargarlo de trastos para irte de viaje. Entonces está bien que bueno,
tampoco es un maletero súper pequeñito, ¿no? Si os fijáis, la maleta de siempre con las medidas de siempre me entra perfectamente de lado y eso sin problema ninguno. A la derecha, cables para cargarlo, así los vemos mejor. Este sería el doméstico, ¿vale? Un puerto pues sería todo de goma con el típico enchufe, ¿vale? Y el conector, y luego tendríamos el de carga rápida ahí, ¿vale? Un poquito más grande, un poquito más, eso, más para más cargas más rápidas, más potencia. Estos ya vendrían de serie y los podríamos guardar en esa bolsita como acabáis de ver. Opcionalmente hay un cable un poquito más largo, ¿vale? De 7 metros, por si lo queréis más largo. Entonces, a ver, si dejáis la bolsa en casa, porque lo cargáis en casa y no vais a andar con nada, pues mejor, ¿no? Porque ganáis bastante capacidad en el lateral, porque al fin y al cabo la bolsa no deja de ser, pues eso, bastante espacio el que nos está quitando. El doble fondo no es un doble fondo en sí, o sea, el doble fondo no tiene espacio. Lo único que podríamos poner serían aquí quizás los triángulos, pero tenemos kit antipinchazos, altavoz del equipo de sonido en caso de tenerlo con el acabado, y la verdad que muy poquito más, enganches, y eso es porque en la parte trasera tenemos el módulo de carga del sistema eléctrico, que vamos a ver si podríamos llegar a verlo. No, tiene unos topes por aquí que no podríamos quitarlos. Esto es lo máximo que podríamos desmontar. Iría ahí el módulo de carga en esa zona de ahí, entonces por eso no hay mucho más espacio. Pero bueno, así lo veis un poco más por dentro. El maletero en sí no tiene nada, es decir, tiene un ganchito ahí para la bolsa esa que acabáis de ver, otro ganchito ahí por si también le queréis poner una red, la luz en LED, y cuando salga la versión con rango extendido dicen que van a poner un enchufe en la parte trasera, en el maletero. Si queréis abatir los asientos, simplemente tiráis hacia arriba y ahora pulsáis estos botones y ya está, y os quedaría así. Lo bueno es que queda prácticamente plano en la parte central, entonces no hay ni escalón, ni hueco, ni espacio, ni nada. Entonces para meter alguna caja, objeto largo, bien, creo que bastante bien. Como curiosidad, fijaros en la tapa del conector tan grande que tiene este coche. O sea, fijaros que es enorme, exageradamente grande la tapa para un conector que tampoco es tan grande. O sea, fijaros, es que es muy grande. Me ha llamado la atención eso. Y bueno, aquí tenéis las diferentes conexiones. ¿Que los hay más grandes, con mejor espacio? Sin duda, pero también tenemos visto en muchísimas ocasiones que dentro de la misma marca no se busca a lo mejor la mejor capacidad del momento, del segmento, quizás se busca pues a lo mejor un poco de diseño, como es en esta ocasión, ¿no? Hay marcas que, bueno, hay gente que tira un poco más por el diseño, hay gente que tira un poquito más por el espacio, por la confort, por precio, y en este caso pues Mazda ha decidido, pues oye, mira, vamos a meter un poquito más de diseño. En llantas hay dos opciones dependiendo del acabado básico o el acabado intermedio y alto, no hay mucho más. Opcionalmente hay otro tipo de llantas, es lo único que podríamos cambiarle, y en colores va a depender del acabado. En el acabado inicial no habría opción de bitono ni tritono, pero en las versiones así un poquito más altas sí. Los colores varían entre unos 500-600 euros hasta, en esta ocasión, como veis, en rojo, plata y negro sería 2.000 euros por este tipo de pintura. Como siempre, si os parece bien, os gusta y demás, cada uno es libre, queda muy bonito. Este coche lo he visto en blanco y bueno, no es tan bonito, es un poquito más desapercibido, pero bueno, para gustos. ¿A vosotros os gusta más así en rojo o así en blanco? Así en blanco, ya os digo, pasa un poquito más desapercibido, ¿no? Es un poquito más discreto, es un poquito más sencillo, es un poquito más simple, pero así en rojo pues creo que está bastante bien. Yo me quedo con el rojo. ¿Qué es un coche con diseño un poquito curioso? Lo es. ¿Qué es un coche con una autonomía? ¿Que hay coches con mejor autonomía? Las hay. ¿Que hay coches que consumen menos?
los hay. Pero bueno, como siempre os digo, ¿no? Mazda tiene calidad bastante bien, o sea, los ajustes y en general son coches muy bien. El equipamiento que tiene es muy curioso porque tiene opciones, equipamientos, accesorios que a lo mejor en otras marcas valen muchísimo dinero. Entonces lo que es la relación precio, acabado, equipamiento de Mazda, yo creo que es de las mejores que hay. Siempre os lo digo en Mazda porque es de las mejores que hay en general. Pero bueno, me encanta que Mazda haya empezado con sus eléctricos. No, Mazda tiene una filosofía así un poquito diferente, entonces me encanta ver los tipos de coches. En la prueba en carretera os hablo de lo curioso que es la manera de conducir de este coche. Lo tenéis en la descripción. Como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!